En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Espíritu Santo, fuente de toda luz, ilumínanos. Oh Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Muy queridos hermanos, algunos se preguntarán por qué estoy denunciando estas cosas que sucedieron en el pasado. Precisamente porque son polvos de aquellos lodos. No es que esto acabe de suceder con Bergoglio. Tenemos arrastrando una serie de actos contrarios a la Iglesia que se llevaron a cabo a partir del Vaticano II. Y en la medida de lo posible tenemos que revertir los daños. Ahora, por otro lado, les he leído en las revelaciones a San María de San Pedro que nuestro Señor le dice, la Iglesia es mi cuerpo y la religión es el rostro de este cuerpo. ¿Qué es lo que han atacado en el Concilio Vaticano II? ¿Qué es lo que ha atacado los protestantes y los masones, sino nuestra religión? Entonces nosotros tenemos que estar en favor de la religión católica. No es por gusto ni ganas de aguarles la sopa, ni hacerlos sentir mal. Es por amor a Dios y por amor a la iglesia que estoy dando a conocer estas cosas. Ahora, les voy a leer las cartas del masón Boan a su gran maestre sobre los cambios en la misa. Así como en 1800 y tantos los papeles de la alta menda carbonaria cayeron en manos de la iglesia por providencia divina, así igualmente este señor Bugnini olvidó su portafolio en la iglesia y se cayeron en manos de católicos las cartas que él enviaba a su gran maestre de cómo se estaba desempeñando para cambiar la misa. Comenzamos. En el artículo, una reforma litúrgica para la destrucción del santo sacrificio de la misa. Instrucción Católica, 20 de abril 2018, leemos. Aníbal Bugnini, registrado bajo el nombre codificado Buan 1365, diagonal 75, de la logia masónica a la que pertenecía. Sin lugar a dudas ha sido el más grande prestidigitador de todos los tiempos. Mediante el engaño, sin que nadie se diera cuenta, excepto los macilentos y bien informados perros mudos, y a la vista de todos, trabajó activamente en la reforma litúrgica bajo la guía de Giovanni Battista Montini, Pablo VI, y con la manipulación del ofertorio que precede a la consagración, transformó la Santa Misa Católica en un rito rosacruciano. Repito, con la manipulación del ofertorio que precede a la consagración, transformó la Santa Misa Católica en un rito rosacruciano. Antes de proseguir con el artículo para comprender mejor la personalidad, las actitudes, los vínculos y los tenebrosos secretos de este gran prestidigitador, publicamos la carta de asignación que le fue enviada en 1964 por el Consejo de Hermanos al hermano Juan Monseñor Aníbal Bugnini. Carta del 14 de julio de 1964. Querido Juan, recordemos, Bugnini para los masones es Juan. Querido Juan, te comunicamos la tarea que el Consejo de Hermanos ha establecido para ti de acuerdo con el Gran Maestro y los príncipes asistentes al trono y te obligamos, primero, a hacer tuyo el programa de Roca, ex sacerdote, el canónigo Roca, ¿se acuerdan? Habrá que llegar a una nueva religión, dogma nuevo, rito nuevo, sacerdocio nuevo, mediante la naturalización de la encarnación. Segundo, a una subversión de la autoridad. Las autoridades de la Iglesia deben permanecer, pero limitarse a aprobar las decisiones de la base. Democracia en la Iglesia. Tercero, a difundir la descristianización mediante la confusión de los ritos y las lenguas, y poner a los sacerdotes, obispos y cardenales unos contra otros. La Babel lingüística y ritual será nuestra victoria, así como la unidad lingüística y ritual fue la fortaleza de la Iglesia. Cuarto, a elegir los elementos más adecuados y secretos entre el clero e indicárnoslos enseguida para que sean convocados y contratados. Todo esto debe realizarse en el transcurso de una década. Tu estipendio fijo de 500 liras mensuales podrá aumentarse y duplicarse de acuerdo con los éxitos logrados. A viva voz, los detalles del conjunto te abrazan los hermanos del Consejo unidos al Gran Maestro
al hermano Juan, entregado en mano. Fíjense nada más que tremendo. Caen en manos de católicos porque Juan se olvida de su portafolio. No encuentra un cardenal, un obispo, no sé, no se da el nombre. Y abre para ver a quién pertenece y resulta que se encuentra con las cartas de el gran maestre Abugnini. La da a conocer a Pablo VI. Pablo VI manda como nuncio a Abugnini a Irán, pero la misa se queda. O sea, ¿cuál es el problema? Dijo Pablo VI, corremos a Abugnini, pero la misa creada por él se queda, aunque tiene todos los datos y hechos de que fue creada con la idea de descristianizar y desacralizar. De ese tamaño era Bugnini y de ese tamaño los macilentos perros mudos, porque esto salió en la revista 30 Giorni y se la zafaron diciendo que como creían que Bugnini iba a ser tan torpe de olvidar su portafolio, como si no supieran que de la misma manera tuvimos acceso al plan de la alta venta carbonaria y al master plan para destruir a la iglesia. Dios nos proveyó de estos documentos porque Él lo quiso. Si tú eres sacerdote y lo sabes, o eres fiel y lo conoces, y te parece poca cosa, tu amor por Dios y por su iglesia está en entredicho. O sea, nos están tomando el pelo, y si ustedes creen que esto no es importante, señores, es que tienen atole en vez de sangre en las venas. Pero continuemos con las cartas, ya no voy a hacer ningún comentario para irnos rápido. Carta del 21 de julio de 1964. Gran maestro incomparable, gran maestro incomparable, queridos consejeros, vuestra carta del 14 del corriente me obliga, ante todo, a agradeceros por la confianza que ponéis en mí para la realización del programa del hermano Roca. En particular, ya he elegido los colaboradores que os presentaré personalmente y que vosotros contrataréis según sus tareas específicas. Son expertos en las diferentes materias y docentes en varios ateneos pontificios y romanos. Mi tarea será muy fácil y alcanzable en cuanto que tengo un estrecho vínculo con el cardenal Lecaro y el mismo Pablo VI, que me da la máxima confianza en todo, por lo cual nunca sospechará de mis relaciones con vosotros. Haré lo posible para que el sacerdote ilegible devenga en ceremoniero pontificio. Entonces todo será más ágil. La desacralización deberá producirse gradualmente. Por ello os ruego que seáis comprensivos conmigo. Deberán introducirse elementos protestantes y ortodoxos en la liturgia católica con la excusa del ecumenismo. Entonces estará el camino libre para todo. Todo ello requiere tiempo, pero en 10 años lo lograremos. Mientras os repito mi fraterno agradecimiento, os aseguro estar ya trabajando duro y que pronto iré a veros. Os abraza vuestro hermano, firmado Juan, al gran maestro Palazzo Giustiniani, entregado en mano. Fíjense que cuando dice os y pone mayúsculas, como si ellos fueran de veras así como Dios. Ay, no, qué cosa tan sangrona. Carta del 6 de abril de 1967. Gran maestro, caros consejeros, como había prometido, ya está abierto el camino a la desacralización con la publicación oficial de la instrucción sobre la música sacra del 5 de marzo pasado. Como habréis podido constatar, es un documento deliberadamente muy ambiguo y astuto. En efecto, mientras se reafirman principios tradicionales de pasada y para que no se preste mucha atención, me he esforzado en poner de relieve algunos puntos. La parte preeminente del pueblo, la lengua vulgar antes que la lengua oficial, el puesto de las mujeres que pueden también formar ellas solas una escola cantorum, los distintos grados de participación por los cuales se descompagina y fracciona el sistema precedente hasta que nadie puede cantar y participar más, libertad para los distintos géneros de composición y de instrumentos. Se habría podido hacer más, pero como ya dije personalmente, está la grave dificultad de la Congregación para los Ritos, cuyo secretario es mi acérrimo enemigo, Antonelli. Vosotros deberíais, a través de vuestros hermanos asistentes al trono, hacer abolir dicha congregación y ponerme a mí en el lugar de Antonelli, pero de esto hablaremos personalmente. Saludos de vuestro hermano, firmado Juan, al gran maestro Palazzo Giustiniani, entregado en mano.
Siguen una serie de fotocopias de las cartas, ¿ok? Carta del 2 de julio de 1967. Gran maestro incomparable, consejeros ilustres. El proceso de sacralización avanza aceleradamente. Efectivamente ha salido otra instrucción cuya puesta en práctica comenzó el 29 de junio pasado. Ya podemos cantar victoria porque, primero, la lengua vulgar reina en toda la liturgia, incluso en las partes esenciales. Segundo, las vestiduras sacras se reducen más y más. Tercero, la máxima libertad de elección de los distintos formularios va hasta la creatividad privada y el caos. Cuarto, abolidas las genuflexiones, los besos, las inclinaciones, ceremonias, prescripciones, rituales, etc. En suma, con este documento creo haber sembrado el principio del máximo libertinaje de acuerdo con vuestras disposiciones. Luché amargamente y tuve que recurrir a todas las astucias para hacerlo aprobar por el Papa contra mis enemigos de la Congregación para Ritos. Para nuestra fortuna, enseguida encontramos apoyo en los amigos y hermanos de la Universidad Laus, que nos son fieles. Os agradezco la suma enviada y esperando veros cuanto antes os abrazo. Vuestro hermano, firmado Juan, al gran maestro Palazzo Giustiniani, entregado en mano. Carta del 22 de octubre de 1973. Gran Maestro Venerable, amados ilustres agregados, en referencia a vuestra del 17 próximo pasado, os diré que comprendo perfectamente vuestra preocupación por el mal que podrá ser el año santo, pero me apremia el comunicaros que de inmediato he reunido a nuestros siguientes hermanos. Herba, Fragi, Mani, Gigi, Chie, Monda, Mago, Saba, Billi, Jica, Pipi, Salma y Lube, todos ellos de entre los más fieles teólogos nuestros. Ellos tienen la misión de estudiar cómo disminuir al máximo posible la importancia y la necesidad del año santo de tal manera que no sea atendido ni por el clero ni por el pueblo. Pensarán en organizar conferencias y convenciones y distribuir abundantes impresos entre el clero joven, fácilmente vulnerable a ciertos problemas. Una convención se realizará en Asís como base de lanzamiento de ideas contra el año santo. Os agradezco por vuestra confianza y cuanto hacéis por mí, esperando hablaros cuanto antes con mis mejores deseos, firmado Juan, al gran maestro, entregado en mano. Continuamos con el texto del artículo. Examinemos la diferencia entre la plegaria de siempre, el Suscipe Santa Trinitas, como conclusión del ofrecimiento de la hostia que ha sido abolido, y bendito sea Señor Dios del universo, del rito inventado. Suscipet Santa Trinitas, no lo voy a leer en latín porque quedamos en ayunas. Acepta, oh Santísima Trinidad, esta oración que te ofrecemos en memoria de la pasión, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y en honor de la bienaventurada siempre Virgen María, de San Juan Bautista, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, de estos mártires cuyas reliquias están en el altar, y de todos los otros santos, para que a ellos les sirva de honor y a nosotros nos aproveche para la salvación, y se dignen interceder por nosotros en el cielo, a aquellos de quienes hacemos memoria en la tierra. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En lugar de esto, el rito inventado por Bugnini. Bendito eres tú, Señor Dios del universo, porque de tu bondad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Lo presentamos a ti para que se convierta para nosotros en alimento de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito eres tú, Señor Dios del universo, porque de tu bondad hemos recibido este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que te lo presentamos a ti para que se convierta para nosotros en bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Perdónenme. ¿Qué onda con esto? Ninguno se da cuenta de nada. Se extrae el lazo oculto en la manga y voilá, señores. El truco está hecho. He aquí que la oblación de la víctima pura e inmaculada, infinitamente grata al Padre, es sustituida por los banalísimos frutos de la tierra y del trabajo del hombre. Exactamente lo que Dios aborrece. Lo vimos en el sacrificio de Caín y el de Abel. Recuerden, hermanitos, lean la Biblia porque por eso estamos como estamos. En Génesis 4:3, en efecto, leemos: Caín ofreció frutos del suelo en sacrificio al Señor, frutos que no agradaron al Señor de ninguna manera, pero estos frutos del trabajo del hombre tan desagradables a Dios que prefería, obviamente, la hostia inmaculada, el cordero sin mancha que le ofrecía a Abel, despertando la envidia homicida de Caín,
son llevados nada menos que al Señor Dios del universo, no el Señor Dios de los ejércitos. En efecto, nos hemos preguntado por qué la Santísima Trinidad, expresión católica perfecta y total, fue sustituida por el Dios del universo. ¿No se llama así el arquitecto universal, el Dios de los masones? ¿Será que esta expresión indica la misma entidad? Bendito eres tú, Dios del universo. Es una expresión de la cábala judía. Efectivamente, no se dice bendito eres tú, Dios creador del universo, que podría ser una referencia explícita a la Santísima Trinidad, sino bendito eres tú, Señor Dios del universo. Es decir, no Dios creador, sino Dios inmanente al universo, alma de la materia. Domenico Margiotta, exponente del altísimo grado del nuevo rito paládico reformado, ardiente adorador de Lucifer, nos dice, no hay espíritu sin materia y uno y otro se identifican, sino el Señor de los cielos es el Dios de la nada, mientras que Satanás es el Dios del universo. El Dios del universo, ya que comprende en un solo ser espíritu y materia, no pudiendo la una subsistir sin el otro. Solo ese debe ser para nosotros el Dios que gobierna a ambos, y este es Satanás. He aquí por qué dice que este sacrificio nuevo de la misa Novus Ordo es un deicidio ofrecido a Lucifer, Dios del universo. La misa católica de Pablo VI se convierte en el rito de los caballeros rosacruces, donde precisamente el Cordero Inmaculado degollado con las extremidades cortadas es echado al fuego y se ofrece al Baphomet luciferino para la redención gnóstica satánica del hombre. Hasta aquí las citas del origen de la misa de la Nueva Iglesia Montiniana y del Novus Ordo Missae. Si sabiendo esto sigues asistiendo, o si eres sacerdote la sigues celebrando, ya sabemos de qué lado está.